En el capítulo 17 ya está muy cerquita, ya muy cerquita la hora. Ya cenó con sus más allegados, con los discípulos más cercanos. Ya dijo que era necesario amar a la hora de servir a los demás miembros de la comunidad que se iba a establecer en esa época, es decir, la iglesia del Señor Jesús. A la hora de predicar sería por medio de la relación entre ellos, que cómo se llevan unos con otros, cómo se lleva un discípulo del Señor Jesús con otro discípulo del Señor Jesús, y que les ponía una meta. ¿Quieren una meta para saber cuánto van ustedes a amarse? Bueno, la meta es de la misma manera que yo les demostré amor a ustedes. Eso es lo que ustedes deben procurar. Y si nos ponemos autocríticos, vamos a sentir que estamos muy lejos de esa meta. Muy lejos de esa meta. No sé cuántas cosas es capaz de hacer usted por un cristiano, por una cristiana, por esa comunidad donde usted se reúne, donde hay un rótulo que dice Romanos 16:16, que no sé qué quieren decir con eso. Deberían de poner más bien Juan 13, de esas comunidades pequeñas donde en muchos lugares solamente entran a cantar juntos y no se conocen, no se saludan, no se saben los nombres. Hay hermanos que no saben los nombres de todos los demás, y no estoy hablando de que no se saben el nombre de ninguno, se sabrán al menos el que se sienta a su lado en algunos casos, pero a veces ni el predicador se sabe los nombres de todos los miembros, y no es algo tan complicado. Lógicamente que si usted no se relaciona con nadie, no se va a aprender ningún nombre. Usted, la hermana aquella de anteojito, la pelo corto, dice la chaparrita, la gordita, la que camina de medio lado, la que no sé. Esas son las características que ella mira, y la que nunca habla, dice esos son los nombres que tenemos en muchas comunidades. Si a ese nivel llegamos, imagínense a la meta que nos puso el Señor Jesús. Y eso solamente es una parte de los comentarios. Lo otro es, el Señor los hizo sentirse comprometidos. Vean en el capítulo 17 cuando, bueno, ya los han leído, estoy creyendo que ya los han leído. En el capítulo 17 hay algo que no se comenta mucho y debería comentarse más. No se comenta mucho y debería tomarse en consideración. El Señor en esos momentos ya próximo a su crucifixión, a ser enjuiciado, se supone que enjuiciado, pero no, a merced de Caifás. Caifás, el sumo sacerdote. Es más, primero a un Anás, que Anás fue sumo sacerdote, pero en el momento que el Señor Jesús fue llevado, ni siquiera era el sumo sacerdote de turno. El de turno era Caifás, sumo sacerdote de los judíos. Y con las sectas que habían, fariseos, esenios, creo que estos eran de los saduceos, estoy casi seguro, de los saduceos. Eh, Diferencias en esas sectas como las diferencias que hay en nuestros días. Unos argumentaban a favor de la resurrección, otros no. Es decir, con sus diferencias como las ha habido siempre. Estoy entendiendo, no sé si más adelante cambio de opinión, que esta sección después del 13 en adelante, no es después del 13, incluyendo el 13 en adelante, hay una característica principal para que no sean identificados como sectarios algunos que se llamen seguidores del Señor Jesús. Y es curioso que el Señor Jesús no está diciendo, miren, si ustedes no usan instrumentos musicales, entonces serán mis discípulos. Si ustedes usan una sola copa, en vez de usar varias copitas, eso será una señal de que son mis discípulos. Si ustedes hacen obligatoriamente primero una clase bíblica y después una prédica, porque alguien así lo enseñó y ahora no
no puede dejar de hacerse una sin la otra. Entonces, eso significa que son mis discípulos. Clase bíblica, inmediatamente la prédica, esa es una señal de que son mis discípulos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que son las cositas que ahora se le llama doctrina, pero no, pero tengo que explicarlo y voy a recibir preguntas y comentarios de ustedes. Se entiende como doctrina, a ver, si hay una parte que es teórica. Han visto de eso en estos meses aquí en la escuela bíblica, aquí por medio de la internet. Hay una parte que es teórica y creemos que la parte práctica no es doctrina. Y les pregunto, ya que lo comentamos en la clase anterior, el Señor Jesús está lavando los pies de los discípulos y está hablando del amor y un énfasis especial. ¿Eso no es doctrina? Doctrina es solamente prohibir el uso de instrumentos, prohibir el, las cosas que se prohíben. Yo lo mencioné, pero son muchos. Algunos dicen escuela bíblica es pecado, y anti, y baldosta, y que evangélico, y que yo no soy evangélico, aquel sí es evangélico. Esas cositas son las que identificamos como doctrina, pero estamos muy mal en eso, en identificar la doctrina. El Señor Jesús, en ese pequeño grupo de comunidades o en esas pequeñas comunidades de grupos pequeños, donde no se decía vayan a alquilar un edificio, compren una casa y conviértanla en un templo, no, donde se reunían en casas y eran las iglesias. Ay, que era por la persona, por lo que sea. Las iglesias eran en casas. En una casa se reunían dos, tres familias, a veces cuatro, a veces más. Yo no estuve ahí, pero sí sé que eran en casa, porque lo dicen, ahí están los libros. Y es bonito leer libros para no andar repitiendo lo que otro dice o para andar olvidando los mensajes cuando llega uno a la escuela, ¿verdad? Y se le olvida que cuáles son las instrucciones y que cuál es el sitio web de la escuela, ni siquiera saber el sitio web de la escuela, no. Entonces habían reuniones en casa, esas eran las iglesias. Esas iglesias, esas comunidades, su característica principal, no solamente por primera de Corintios 13, que ya sería bastante, lo dice el apóstol Pablo, en medio de todas esas dificultades de algunos no creían en la resurrección, el hablar en lenguas para muchos era lo más importante, el tener el don de sanidad, sanar a otra persona era lo más valioso, lo que ahora se le llamaría temas doctrinales, diferencias doctrinales. En esa parte, en esa sección de Primera de Corintios, está muy claro, bien establecido que el amor es la principal doctrina. Así que a mí me viene un romántico de nuestra época y de épocas anteriores diciéndome, estoy en la iglesia perfecta porque aquí no se toca instrumentos musicales. No estoy diciendo metamos instrumentos, por favor. Después salen diciendo otras cositas cuando tenemos la mente distraída o no ponemos suficiente atención. Pero igual aquí queda grabado el video. Si alguien quiere acusar de que yo estoy fomentando los instrumentos, pues ahí que vea el video y después platicamos con cualquiera que sea. Es el amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Y casualmente es el mismo número en Juan, el número del capítulo, que comienza en el 13 con las cosas ya más fuertes, más serias, y dice el Señor, ¿qué pasó? Eh, Pedro, no te vas a dejar, no vas a dejarme que te muestre el amor, el ejemplo que quiero darles, mi disposición que siempre tuve para servirles, porque yo los estoy sirviendo a ustedes, de la misma manera quiero que ustedes sirvan a otros y que otros sirvan a los demás. Y esa es la principal doctrina. Entonces me dice alguien, ¿cómo sé que estoy en la iglesia correcta? Porque aquí no se usan instrumentos. Por eso lo sé. Esa era la principal característica, ¿verdad? Pero en esa iglesia nadie quiere salir a predicar el evangelio, como si eso no fuera doctrina. No se visitan, no se ven las caras, no hay visitas a los enfermos, no hay programas de benevolencia, de llevarle alimento al que se está muriendo de hambre, aunque sí es justo, dice el Señor, que no morirá de hambre.
Eso no se menciona, ¿ok? Y yo digo, es posible que hayan cristianos en un lugar que nunca han predicado el evangelio, pero sienten que su doctrina es perfecta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿O todavía los estoy confundiendo más? Para aquellos que escuchan una, y ustedes lo han escuchado. Si ustedes van a una que tiene un rótulo que dice Romanos 16, 16, ustedes han escuchado lo que digo. Y hay sermones enteros mandando al infierno a alguien porque está porque está adorando con guitarra. Lo estoy tomando como ejemplo. No estoy diciendo vayamos a buscar guitarra. Lo estoy tomando como ejemplo. Como si eso o temas similares a ese fueran lo más importante. Y muchos ni siquiera toman en cuenta Juan capítulo 17. Dijo el Señor Jesús, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. Y alguien no conoce al Señor Jesús, que debería leer más el Evangelio para poder conocerlo, pero algunos no lo conocen y sienten que basta con escuchar a otros, que no hay por qué dedicarle tiempo a la lectura, a los audios, por lo menos a los audios. Ya les he puesto el enlace de versiones o de la página web para escuchar la Biblia. Cuando usted va a algún lugar, les lleva los audífonos. Cuando está haciendo una fila larga en el súper, ahí está escuchando el Evangelio de Marco, el Evangelio de Mateo, conocer al Señor Jesús. Eso tiene que ver la vida, tiene que ver con la salvación eterna. Servir a los demás y establecer un límite como el que él ha demostrado como meta, eso es, no como límite, como meta, eso es doctrina esencial. Ay, hermanos, y en esa iglesia no hay clase dominical, solo sermón. Ya estoy dudando, no sé si es la iglesia correcta. Ay, hermano, y en esa iglesia, qué barbaridad. Ahí miré que estaba una mujer dándole clase a los jóvenes. Esa iglesia, todos van para el infierno. Ay, hermano, pero cuando se nota falta de amor, ¿a quienes les interesa? Cuando se siente que no hay amor, o cuando, perdón, lo dije mal, cuando no se siente amor entre unos y otros, eso ¿quién lo señala? Eso ¿quién le pone atención? Ah, falta de amor, todos podemos obviarlo. O sea, si toda la iglesia tiene poco amor, pero en esa iglesia nunca han cantado con una guitarra. Es más, se critica porque hay hermanos que cuando están cantando llevan el ritmo aunque sea con la cabeza. Ese va para el infierno. Eso es doctrina. En la Biblia no dice que mueva la cabeza mientras está cantando. Eso es doctrina para muchos. Pero hablar del amor, del servicio, del compromiso, del estudio permanente a las escuelas. Esta escuela bíblica no debería ser lunes, miércoles y viernes. Y alguien me preguntó en el periodo anterior, hermano, ¿y las vacaciones? Y le digo, mire, en primer lugar, tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia siempre. Pero si habla de vacaciones, le damos vacaciones. Domingo, martes, jueves y sábado. 4 días a la semana tienen vacaciones. Vean, estos análisis así son para que usted los recuerde y los tome en cuenta cuando esté leyendo el Evangelio según Juan. No hay tiempo aquí para hacerlo versículo por versículo o por cada punto específico. Los estamos Amén. así. Tiene que serle a usted una guía porque esto es para inducirlos al estudio, para Exacto. que sienta la lectura. Mana Reina. No, no, comentario no es, era pregunta, hermano. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que como que no es correcto, no sé si le entendí mal, poner en la congregación el rótulo de Romanos 16, 16? Yo pensaba que lo hacían por lo que dice, le saludan las iglesias de Cristo, como identificando por el nombre. No, bueno, qué bueno que me lo mencione porque pudo ser malentendido no solamente por usted, sino por Mm. cualquier otro que va a ver este video en YouTube.
que sí está correcto lo que dice. Es una manera de decirle a todo el mundo, miren, malentendido, pero es una manera, entiendo el sentido, de decirle, vean, nosotros somos la iglesia de Cristo porque respetamos el patrón. Y aquí en Romanos 16:16 dice, os saludan las iglesias de Cristo. O sea que Pablo está confirmando que así se llamaban la... No, Pablo no está diciendo que ese es el nombre, porque Pablo también usó iglesia de Dios. Pero no estoy diciendo que sea incorrecto poner Romanos 16:16. Lo que dije fue, o lo que quise decir, no voy a ser pretencioso, lo que quise decir, bueno, ahí hay algo que es teoría, pero ¿por qué no poner un versículo que incite a la práctica? ¿Me entiendes? ¿Por qué, o además de Romano, o en vez de Romano, poner Primera de Corintios 13 o Juan 13? Y dice alguien, Juan 13, el Señor Jesús lavando los pies de los discípulos y diciéndoles que deben hacer lo mismo, que deben servir con amor a sus semejantes, a los miembros. A ver, se ve que es una iglesia donde hay compromiso, donde Dios estableció que deben de amarse, comprometer. Eso fue lo que quise decir. Si dije otra cosa, pues lo siento. Pero fue en ese contexto. Yo estaba hablándoles de que teoría versus práctica. Y que tanto la teoría como la práctica son doctrina, porque doctrina significa enseñanza. Y si es doctrina del Señor Jesús, entonces es enseñanzas del Señor Jesús. Algunos creen que doctrina es teoría y que práctica es otra cosa. Hermanos, en la iglesia pueden haber pleitos, adulterios, robos, esto, pero en doctrina somos perfectos. Ay, Dios mío. O sea, adulterio no es doctrina, robar, hay gente que se ha robado la ofrenda y después queda comprometiéndose a pagarla en abono. Eso no es doctrina. Entonces dice, ese comentario yo nunca lo voy a olvidar y fue hace años que lo escuché, porque en la práctica pareciera que entendemos eso. Aquí la iglesia es un desastre, hermano. ¿Vieron usted? Nadie quiere trabajar, nadie quiere servir, pero en doctrina somos perfectos. Explíqueme usted cómo es, cómo se estableció esa diferencia. Y yo pienso que el Señor Jesús está tocando temas muy sensibles y por eso no lo dijo a las multitudes. Entonces quiero dejar esa idea, a menos que no estén de acuerdo, esa idea cuando estemos leyendo y analizando estos capítulos. Por ejemplo, que te conozcan a ti, claro, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y algunos dicen, la sangre de Cristo te cubra, la sangre de Cristo me proteja. ¿Qué está queriendo decir? Digo, que está esperando un chorrito del cielo que le caiga en la cabeza o la sangre de Cristo tiene poder. Es una frase mágica, cuando uno habla de la sangre del Señor Jesús, está lanzando un mensaje que es algo más que unas palabras mágicas. Está hablando de que nosotros vamos a respetar al Señor Jesús, vamos a honrar ese sacrificio, que nos estamos beneficiando y es un beneficio perpetuo, es un beneficio de salvación eterna, que nos compromete a las enseñanzas de Él porque es la sangre de Él. Son muchas implicaciones. Pero no es que cuando yo vea a un ladrón lo voy a ahuyentar diciéndole, la sangre de Cristo tiene... Oh, y le dice así como que le iba a poner un crucifijo, ¿verdad? No son meras teorías, no son meras teorías. Es lo que estoy identificando en el Señor Jesús. Rebeca Hermano, Raquel. bueno. No, solo un comentario con lo que usted dice, como en una parte, también creo que ahí mismo en Juan, ¿verdad? Que una mujer que roció su perfume al Señor Jesús y Judas dijo, pero ¿por qué mejor no se vende? Dice, ¿verdad? ¿Por qué mejor no se vende para mantenerlo como en el fondo? Pero el Señor Jesús realmente conocía el corazón desde ya de Judas, porque Judas
prácticamente robaba. Entonces es interesante también solo un comentario ahí. Sí, gracias. Óigame, eh, y yo estoy hablando del mundo religioso porque no es leer por leer, debemos contextualizar, debemos hacer aplicaciones prácticas porque así se entiende mejor si está bien interpretado, si estoy cayendo en exageraciones y en rebeldía y en crítica y en... Estoy tratando y he tratado, no sé si se nota, espero que lo noten, porque yo pertenezco a un grupo y yo no quiero venir a decir la iglesia o la secta tal, no. ¿Y qué le importa a un estudiante de Biblia que una secta tal cosa si ese estudiante no se siente parte de esa secta? Lo que quiero yo es decir que pasa en el lugar donde yo me estoy reuniendo, en la comunidad a la que yo pertenezco. O sea, todo está perfecto para muchos. Y eso es común. Hermano dice, si todo está perfecto, no hay nada que cambiar. Y sí, empecé a mencionar ese punto de que sentimos que todo está tan perfecto que seguimos haciendo lo mismo por años, por lustros, por décadas, por siglos, quinquenios y no sé si milenios. Y entonces nada se va a superar. El que nunca quiso servir a sus hermanos pasó 50 años en la iglesia sin nunca servirlo. Hay quienes ni siquiera saludan, no hablan. Entonces yo analizo, somos iglesia del Señor Jesús. Usted le puede decir de cualquier manera, iglesia del Señor Jesús, iglesia de Cristo, iglesia de Dios, iglesia de los redimidos, porque ninguna es nombre, ¿verdad? Ninguna es nombre. Eso es una manera de identificar a quién le pertenece. Y, y es más práctico o más realista decir iglesia de Cristo, que es el Hijo, en vez de decir iglesia del Padre, porque en Primera de Corintios 15 nos dice el apóstol Pablo que cuando venga el fin, el reino será entregado por el Señor Jesús al Dios y Padre. Entonces, le corresponderá al Padre de la iglesia, ahorita al Señor. Entonces, si usted es detallista, usted va a encontrar respuestas a preguntas que otros ni siquiera se las hacen. Pero hay que usar también el sentido común cuando estamos estudiando las enseñanzas principalmente del Señor Jesús. En algunas cosas puedo exagerar, es una manera de llamar la atención. Yo no estoy diciendo que estamos en el mundo de los brujos, de, los, de los espantos. Entonces usted comienza a ver, y estos líderes en mi congregación, ve, ahí está Drácula, no, no es ese el mensaje que estoy dando. Estoy diciendo que a veces aparecen líderes así, a veces aparecen líderes así, a veces aparecen servidores como nosotros, hermanos como nosotros, y voy parejo porque es algo contrario a lo que estoy encontrando en la iglesia que se describe en el Nuevo Testamento y con las palabras del Señor Jesús incluso, no solo con las de Pablo. Muchos se quedan con las palabras del apóstol Pablo y están involuntariamente olvidando algunas cosas que estableció el Señor Jesús para la iglesia. No sé cuánto dijo Pablo de lo que está enseñando el Señor Jesús. Yo no sé si Pablo relacionaba su mensaje con lo que dice Juan 17. La vida eterna consiste en conocer al Señor Jesús y en conocer al Padre. Y esto solamente es a través del estudio y de la lectura y de poner en práctica lo que Él está diciendo. No creo que haya otra manera de conocer a Dios. Entonces, imagínense que cuánto quiere Él que sea identificada en esa comunidad, en esa iglesia de Él, del Señor Jesús. Usted siga poniendo Romanos 16:16, no estoy en contra de eso. Si puede agregar otros textos que identifiquen a la iglesia, también sería bueno, dije yo. ¿Qué, qué valor el que les está dando? Una atención en su momento de que ya está a punto de angustiarse,
de enfrentarse al momento terrible de la separación, de separarse de su Padre, del Espíritu Santo, a causa de que iba a cargar con los pecados de toda la humanidad, y tiene ese énfasis y una preocupación espiritual tan especial con los discípulos. En esta oración, quiero que ellos sean uno, y qué cosa más fácil, ¿verdad? Que la iglesia a la que usted pertenece sea reconocida como uno. Fíjense que cuando hay dos, usted sabe quiénes son los dos: marido y esposa, o esposo y esposa, porque si digo marido y esposa está mal, sería marido y marida. Esposo y esposa. Y dice el Señor, los dos serán una sola carne. No se refiere al contacto físico, pero qué difícil entre dos. Y usted entra a una comunidad religiosa que sigue al Señor Jesús. Villa Alemania ya anda por 500, creo, o más, no sé. Villa Alemania en Managua anda por 500 miembros. Si entre dos, mire los bonches que hay, mire los pleitos, los enojos, mala cara, eh, resentimiento, entre dos, ¿cómo es entre 500? Pero el Señor está preocupado para que la iglesia consiga, logre esa unidad. Y dice, que sean uno como tú y yo. Esa es otra meta, es que son metas a partir del capítulo 13. Ámense como yo lo amo. Y él está orando, Padre, yo quisiera que ellos sean uno de la manera en que usted y yo somos uno. Si la otra meta era complicada, imagínese usted que todos los que estamos en este salón ahorita, salón virtual, consiguiéramos esa unidad como la que tiene el Padre eterno con el Hijo eterno. ¿Cómo le hacemos? Es que se malinterpreta, se malinterpreta. Y ya lo mencioné también, pero aquí está, es que el contexto me obliga, se malinterpreta. Ser uno es pensar como pienso. No, ser uno es buscar el pensamiento del Señor Jesús. En esto consiste la vida eterna, conocernos a Él. Entonces, conocerlo a Él es saber cómo Él actuó, cómo Él piensa, lo que nos promete, lo que nos ofrece, y todo eso. Entonces, usted apunta a ese plan que Él empezó y que se empezó a desarrollar con la venida de Él. Usted apunta a ese plan, entonces, y después el hermano Roberto Batz apunta a lo mismo, y después hermana Mayra está en esa misma, y vamos entrando a esa sintonía, nos vamos sincronizando, y después Byron también, que es más chavalo, y se agrega, y nos vamos convirtiendo en uno, nos vamos convirtiendo en uno, porque ese es el simbolismo de la cena del Señor. El pan que es uno y que se reparte a muchos, dice Pablo en Juan 10, 15, 16, son esos pedacitos. Entonces es la comunión como cuerpo para después entrar a la comunión con Él. Sí, se puede, pero cuando estamos conociendo al Señor Jesús, como Juan 17, como, como un solo propósito y con una sola meta. Entonces, se puede estar en unidad. Cuando alguien dice, no, yo lo que creo es esto, pero el otro cree y yo creo y el otro no. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Y qué sigue haciendo el Señor Jesús? Yo quiero hacer lo que Él hizo. Yo quiero hacer lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él señaló de los religiosos de esa época? ¿Qué señaló el Señor Jesús de los religiosos en esa época? Cosas con las que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Yo dudo que el Señor se haya fijado, ese anda un color de túnica que no es el adecuado para dirigir los cantos. Miren, Byron está con tenis y así pretende servir al Señor. O aquel caso que les mencioné.
Hermanas, ¿cómo van a ir de pantalón, con pantalón de mujer a evangelizar? Ya me imagino al Señor Jesús azareando a una hermana que recién convertida quiere salir a la evangelización. Hermana, a evangelizar de pantalón sobre mi cadáver. A la iglesia venga de pantalón si quiere. Ya me imagino, ¿quién encuentra cosas como esas superficiales? Lo que el Señor Jesús señalaba tenía que ver alrededor del amor principalmente y del respeto a Dios y su voluntad. No a cositas que, a ver, uh, una hermana quiere usar velo porque viene de un lugar donde le dijeron, y Pablo dice que la mujer debe usar velo, entonces ella lo interpreta así y dice, hermano, yo voy a llegar de velo porque yo no quiero lastimar mi propia conciencia. Y le va a decir Ronald Peña que se va al infierno porque llega de velo a la iglesia. Ejemplo. Hermano, mire, si en esa iglesia están afinando con una guitarra, al infierno. Tengo un tema sobre todos estos puntos. Bueno, ya lo estoy viendo así de manera general. ¿Qué era la doctrina esencial en Juan capítulo 13? Ustedes quieren hacer una tesis y omitir todas las tareas que ya perdieron porque le salieron malas o porque no las entregó o porque las entregó fuera de fecha. Ahí está una. Esa es una tesis, ¿qué les parece? Pero para su desarrollo personal, para su propio beneficio. No, no estamos a ese nivel aquí porque ya comenzarán a decir, hermano, si aquí estamos los que no tenemos tiempo. Claro, nosotros sabemos que ustedes no tienen el tiempo. A lo mejor algunos sí, a lo mejor Ronald Peña le sobra, toda la tarde pasa en la cancha. Es broma, Ronald Peña. A lo mejor algunos pueden tener un tiempito para estudiar, pero eso ya es opcional. Y ustedes les propongo algo como eso. ¿Qué es lo que más le interesaba al Señor Jesús? ¿O no lo quiere conocer? En esto consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. ¿Qué era lo que reclamaba a los religiosos? Con los que pasaba, pero muy enojado. La hipocresía, convertir la casa de su padre en cueva de ladrones, andar inventando leyes, cosas que no dice la Biblia, y ellos las hicieron una lista para condenar al que no incumplía la ley de Moisés, sino que incumplía los mandatos de él. Hoy puedo contextualizar todo eso. Hermana, 5 centímetros para arriba ya es pecado. Esa es una ley inventada por el que está ahí a cargo. Esas son las cosas que andaba corrigiendo el Señor Jesús. Los tacones de la, bueno, no existía, pero es un ejemplo. Los tacones de la mujer condenaba o la hipocresía de los que querían imponer cargas y hacer prohibiciones que la Biblia no establece. Hermano, no lo dice la Biblia, pero mira, el Señor es un Señor de orden y aquí el orden es, se hace lo que yo digo, pero ya quedó como ley, una ley que sustituye a la voluntad del Señor Jesús. Hagan sus tesis, hagan sus trabajos, hagan sus investigaciones y no se queden con duda porque ahí está la escritura que es para ser leída, comentada, analizada y llame a usted a alguien para ver si lo que está concluyendo o lo que está analizando, revisando, tiene sentido para que le ayude a sacar sus propias, no, no propias creencias, sino sus propios criterios, propios criterios. Usted va a escuchar esto, lo va a escuchar del hermano Lenín, del hermano Selvin, de Fernando, que es el más necio. Usted va a escuchar eso, que usted respete más al Señor Jesús y su doctrina que a las cositas que comenzamos a inventar en todas las épocas. Usted decide a quién, usted decide a quién. Yo no sé si el hermano Byron, yo no sé, yo quisiera que grabe un video un día y nos lo enseñe cómo dirige canto. Porque alguien, ahí le ha dicho a algunos directores de canto, si usted se sale del púlpito, no lo vuelvo a poner. Si usted hace un movimiento así, que está, o si usted hace un chasquido de dedo para agarrar el tiempo del canto, o si usted usa
¿cómo le llaman? Para afinar, para entonar. Si usted usa cualquier cosa para guiarse y comenzar, usted va a tener problemas conmigo y con Dios, le dice. Y son atrevidos. Usted va a tener problemas con Dios si no lo hace como yo digo. No estoy exagerando, no estoy exagerando. Entonces, no se trata de que haya un desorden en la iglesia, se trata de que analicemos qué es lo más importante y no lo estamos cumpliendo. Alguien no quiere estudiar al Señor Jesús o conocerlo o conocer al Padre. Ese tema tiene que ver con la salvación. Ya lo vieron en Juan capítulo 17. Alguien no procura la unidad con la comunidad a la que pertenece, es decir, invitar a otros para que juntos, todos, busquemos la voluntad del Señor, los propósitos del Señor, los consejos del Señor Jesús. Entonces, tiene que ver con la salvación. En el capítulo 19, no sé si tienen preguntas, comentarios. Hermano, más que todo como un comentario, Okay. estudiando todos los mandamientos de Jesús y conociendo. La verdad que muchas veces me he sentido como una religiosa, porque vamos A ver, a ver. siempre No lo voy a dejar a pasar. No lo voy a dejar pasar. Somos religiosos, porque religión significa atar nuevamente su vida a la del Señor Jesús. La vida de la hermana Mayra atada nuevamente al Señor Jesús. Religión. Ligar, ligar otra vez al Señor Jesús. Ya se los había dicho. Entonces, todos Sí, los pero religiosos. en el sentido que le estoy diciendo, hermano, es que tomo un hábito, sí, tomo un hábito de ir, congregarme, regresar a casa, y algo muy importante que está diciendo es la parte del trabajo dentro de la obra. Y siempre a veces ponemos de obstáculo el trabajo, el tiempo, y algo muy bueno a veces tenemos tiempo en otras cosas y no le dedicamos el tiempo completo. Y muchas veces pasa también que es difícil acomodarse con los líderes. Muchas veces, si yo recuerdo, lo voy a contar una historia, no sé si sirva de algo. Estuve yendo a Somoto Cuidado, que quería cuidado que este trabajar video con... lo van a ver sus líderes. Cuidado, solo. No importa, no es algo, no es una mentira, solo quiero saber si hice mal o no. Y entonces, yo me congregaba en Somoto y me unía a un grupo de hermanas para que hiciéramos grupos de mujeres. Y bueno, al final, que al inicio estuvo bueno, hicimos como dos grupos que vinieron aquí, nosotros fuimos allá, pero al final vino alguien y dijo que eso era un relajo y que no se podía hacer, y entonces nos cortaron el trabajo que teníamos y así quedamos desunidas en cuanto al trabajo ministerial de mujeres de aquí con lo que era el departamento de Madrid. Entonces Mire, no sé si en realidad era un relajo o era malo, entonces en esa parte un hábito religioso, pero no nos dejan desarrollarnos como mujeres dentro del trabajo congregacional. a ver, eso yo lo escucho desde que tengo 15 años de edad, porque yo empecé a llegar a la iglesia, a reunirme como iglesia a los 13. Mi mamá me llevó, yo era un niño. Mi primer año fue de memorizar 120 versículos, aprenderme todos los nombres de la Biblia. Todavía recuerdo los 120 y todavía recuerdo todos los nombres del Antiguo y del Nuevo. Ese primer año fue productivo porque tenía una viejita ahí que era una maestra, pero espectacular. Exagerado cada vez que doy mis comentarios, alargo la respuesta. Eso lo he escuchado desde esa época. 15 para, no, 13 tenía cuando recibí esas clases. 13 para 50. Desde hace 41 años yo escucho de esas cosas. Y no es que hayan varones, porque eso se va para el infierno. Una mujer, si dirige una oración estando un varón, o si se va para el infierno, ¿verdad? Ahora, no es ni siquiera ese caso, sino que hay solo mujeres. Y yo he visto que en estas reuniones, incluso hasta hay una salita ya aparte evangelizando, no la del 1 de mayo,
estado y ahí ponen a unas mujeres, mire, evangelice que trajimos estas invitadas, no son miembros de la iglesia, pero queremos darle una atención especial. Hay que tener cuidado porque la persona tal vez no llega a eso, hay que preguntarle. Le gustaría platicar unas cositas aquí a un ratito y no llevárselo todo el tiempo. He visto esos beneficios. Hay mujeres que se pueden dejar evangelizar por otra mujer, pero nunca por varones. Y, y yo digo que hay una mente muy, muy chiquita, más chiquita que un maní, que siempre está demostrando su ignorancia al hablar de que son cosas inconvenientes o de poco beneficio. Mientras más actividad, mientras más activo sea cualquier miembro de la iglesia, no quiero tomar la palabra mujer, cualquiera, es decir, mire, usted se va y se sienta con su vecino y va a llegar otro a decirle, mire, ¿y qué es ese relajo? No me llamó a mí para que yo diera la prédica, porque está usted platicando con su vecino. Y usted se pone a cantar así con otra familia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Eso no es relajo. El relajo es el que está armando eh, esa lista una lista más, así como los saduceos, los esenios, los fariseos, los celotes. Una locura más. Eso nunca va a faltar. Eso nunca va a faltar. Por otro lado, por otro lado, no llegamos a buscar papá a una iglesia. Aquí le traigo mi cédula, mi partida de nacimiento, adópteme. Usted va al cine, usted va al circo, usted va al campo de fútbol, usted va a cualquier lado y al papá no le molesta. Al papá postizo que se encontró, ¿verdad? Al papá no le molesta. Pero se reúne con otras cristianas a cantar, a adorar a Dios, a escuchar consejos y entonces un relajo. Pero papá no le dice que es un relajo cuando usted está escuchando música, cuando usted va al circo, cuando usted va al cine, cuando usted va a pasear, cuando usted se tira el canopy ahí en Catarina. Ese no es relajo. O cuando usted hace una piñata y usted alegre ahí con los chavalos y se tira al piso. No. Pero se reúne con otras mujeres para cantar y para reflexionar y para animarse y para convivir. Y entonces eso es relajo. Bueno. Aquí yo creo que es la hermana Débora la que quiere hablar, ya no es el hermano Raúl. Hermano, Ay, me equivoqué, perdón. yo entiendo, ¿verdad? La enseñanza debe ser integral e integralmente debemos de ser cristianos. A veces hay cosas a las que le damos más importancia. Como usted dice, pienso que lo de la música es la doctrina. Pienso que la mujer no suba al púlpito es la doctrina. Pienso que entonces nos dejamos llevar sin mucho estudio. Usted ha dicho en varias ocasiones, necesitamos estudiar, leer, entender. Es lo que el hermano Selvin, el hermano Ramón han tratado de dejarnos. El mejor mensaje de la escuela es leer, 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 leer y seguir leyendo. Sí, decía el hermano Selvi, desde el punto de vista pastoral, cada vez que lees la Biblia, agarras nuevos mensajes, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que la Biblia es un documento en el cual tenemos que estar constantemente apegados y consultar a los especialistas, porque uno no puede ser especialista en todos los temas. Hay especialistas, el hermano Selvin, valga la redundancia, es historiador, es el que nos puede ayudar en la parte histórica. Usted en otra parte de la Biblia, el otro en otra parte, y así, ¿verdad? Crecer, el crecimiento debe ser integral y transmitir ese conocimiento, ese crecimiento a todos los sectores de nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia hay jóvenes, hay mujeres,
hay ancianos, hay ancianas que son difíciles. En el caso de nuestra congregación, hay unas cuantas que no saben leer y hay que buscar algún método para trasladarles la información. Me parece que el mensaje principal es la integralidad del conocimiento y la aplicación por parte de cada uno de nosotros. Gracias. Es lo que estoy encontrando en esta sección donde el Señor Jesús está siendo tan directo y exigente con sus discípulos. Porque Él le dice, Padre, yo quiero que los discípulos sean así. Se la está dirigiendo el Padre, pero el mensaje le quedó a ellos. El Señor Jesús quiere que seamos tan unidos como lo es Él con su papá. Claro que hay compromiso, exigencia, reglas, etcétera. A propósito de lo que usted está comentando, fíjese que aquí en la escuela lo que buscamos es hermanos que nos ayuden, nos guíen a, a interpretar o a enseñar en la Biblia, ¿verdad? A mí me gusta el tema de interpretación y les he dicho algunas veces, ahí están los videos de la clase de interpretación, que nuestro principal problema es que no sabemos leer. Y cuando digo no sabemos leer es que leemos una cosa y no, se nos viene a la mente lo que otro dijo sobre ese versículo. Y eso no, eso es no saber leer. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de la interpretación, pero últimamente, miren, cada vez que uno va leyendo, ¿cuántas veces habré leído el Evangelio? ¿Cuántas veces habré leído algunas partes de la Biblia? Les comenté una vez que me dijo un hermano cuando yo estaba en la escuela, era chavalo, en aquellos 13 que le mencioné, que no, en el Instituto Bíblico fue a los 15 años. Hermano, si no quieren hacer examen, apréndase de memoria Colosenses. Y me aprendí de Colosenses. A ver si hoy pudiera, que voy a poder. El texto. Usted dijo algo que no es para discutirlo, solo lo voy a mencionar, solo es para, aquí estoy para causarle problemas a la mente de todos ustedes. Decía usted que la mujer en el púlpito, que los instrumentos, fíjese que eso sí es doctrina, decía usted. Bueno, yo no lo voy a contradecir, yo no estoy, yo quise decirles a ustedes que además de esas doctrinas hay otras que son más importantes. Creo que sí me entendieron el mensaje. Ahora les pregunto, ahora les pregunto, y esto por la manera en que tenemos de argumentar del tema de los instrumentos, ya que lo mencioné, ¿para qué buscar otro ejemplo? En los libros del Antiguo Testamento, ya escucharon a hermano Selvin, incluso Génesis no contiene la ley de Moisés, no había bajado de Sinaí durante Génesis. ¿En qué parte de la ley de Moisés, la que se le conoce como ley de Moisés, sabemos que es de Dios, que viene por medio de Moisés, en qué parte del Pentateuco se prohíbe el uso de instrumentos musicales? En ninguna? La misma pregunta, su contraparte. ¿En qué parte del Pentateuco se establece el uso de instrumentos musicales en la adoración? El que me conteste, que me enseñe en la Biblia, le pongo 100 en todas las materias de estos 2 años que vienen. ¿En qué parte del Pentateuco dice En Dios? ninguna. ¿En qué parte dice Dios? No, pero no era esa la respuesta. El que me enseña el versículo es el que aprueba toda la materia, no el que me conteste. ¿En qué parte dice Dios? Deben usar címbalos, tambores, panderos. ¿O es que Salmos es parte de la ley de Moisés? Solamente los voy a hacer pensar. Si no era parte de la ley y los empezó a meter al templo David, a ver,
¿era doctrina o no era doctrina? Porque esos libros o esas leyes son la doctrina para los judíos israelitas. Ok. La ley para los cristianos hoy se dice que es todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Si hay algún loco por ahí que dice que solamente el Evangelio, porque el Evangelio está en todos esos libros, y en cuál de ellos se establece que sí se debe usar instrumentos, en ninguno. Ahora la otra pregunta, la misma de allá, ¿en cuál de ellos se prohíbe? Ok, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el Pentateuco, no se prohíbe, pero tampoco se manda a que se tiene que hacer. Y cuando usted saca Salmo 150 y dice, mire, eso de usar instrumentos era la ley antigua. Digamos otra cosa, pero no digamos que era la antigua ley porque Salmos no es la ley. Ahí van a ver en interpretación bíblica que se la quiero dejar a Selvin este año. Salmos que manifestaciones, etcétera. Sí se usaba, claro, se usaban instrumentos hasta que David se le metió en la cabeza que iba a usar instrumentos. Esa era parte de la ley de Moisés. Ok. ¿Estoy diciendo yo que lo usen, que los usemos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿qué argumento tenemos? Porque sí tenemos argumentos. Y hay un argumentos a favor. Si yo fuera sectario, hermano, yo les agarro los argumentos a Romanos 16:16 y se los hago uno por uno porque usamos frases y cosas que no son argumentos bíblicos. A ver, dice otro del mismo caso. Dice Hebreos, fruto de labios que confiese su nombre. Y ese lo usamos como argumento. Se fija, hay que adorar solamente con los labios, porque ahí dice Hebreo, fruto de... ¿Y qué acaso está hablando de la adoración en ese texto? Fruto de labios que confiesen su nombre. Está hablando de que cuando usted va a hablar, que sus expresiones, que su manera de dirigirse a otro, que ahí no está hablando de instrumentos, pero le hacemos creer a los demás. Miren, ahí dice que se debe adorar solo con los labios. No dice eso. Problemitas de interpretación. Usamos otro texto. Y van a creer que soy sectario ustedes. Pero ya les dije, si voy a criticar a alguien es a nosotros mismos, para que interpretemos bien la Biblia. Dice otro, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y una guitarra no tiene entendimiento, no tiene espíritu. ¿Y en qué parte de esos dos versículos dice que no puede usar guitarra? Por eso les digo, si yo fuera sectario, con esos argumentos que usted ha escuchado, no llega pero ni a 4 o 5 pasos adelante. Y usted pone un jurado, usted pone un juez, y usted pone un... y lo agarran y... porque tenemos problemas de interpretación. Entonces, cuando decimos doctrina, que sí es un tema doctrinal o que no es un tema doctrinal, lo que más cuenta es si es una prohibición del Señor Jesús, si es un mandamiento del Señor Jesús. Y el problema se da cuando no es ni prohibición ni mandamiento. No sé si me entiende. ¿Cómo puedo mandar, ya olvidando los instrumentos, cómo puedo mandar yo al infierno a una niña que está en una escuela de danza? Hay quienes se atreven y las mandan al infierno. Y está, por ejemplo, aquí en Masaya, ¿quién no sabe bailar folclore? Bailar marimba, le dicen. Yo no sé ni cuál es la frase correcta, ¿verdad? Que salen con esos vestidotes. No se los pongo ahí en la pantalla, pero a bailar el baile de la vieja y el viejo, o del sapo no sé qué, son temas que alguien los quiere convertir en doctrina, que alguien los quiere convertir en doctrina. Y cuando no los puede convertir en doctrina, dice, miren,
si por la conciencia de mi hermano no debo comer carne, no bailaré folclore jamás. Y si no agarramos un texto, agarramos otro. Como la Biblia no prohíbe el baile, porque más bien danzaba David, es decir, bailaban las hijas del rey, bailaba aquel, bailaba y bailaban en el templo y saltaban de alegría. Entonces, como la Biblia no lo prohíbe, entonces vamos a buscar el otro texto. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y creemos que ese versículo nos apoya para decir que es pecado bailar. Entonces, hay temas que son complicados y usted no se quite el sueño. Señor, señora, no se quite, o sea, no se quite la vida. Si el Señor Jesús no abordó esos temas, ¿por qué usted se va a quitar la vida y va a comenzar a mandar al infierno a todo mundo? No quiero que me tomen como liberal. No soy liberal. Hermano, regáleme un momentito. Fíjese que, bueno, los docentes nos corresponde dar la clase de TAC y dar danza. Y a mí me refutaron eso, que cómo era que iba a andar bailando. Ajá, ¿y qué? ¿Con Incluso qué? presentábamos libros culturales, pues sí, y eso hubo bastante problemita porque yo le daba danza a los chavalos y igual me correspondía hacer números culturales. Bueno, ustedes, ah, si viéramos doctrinas humanas, ustedes serían los Romanos 16:16 y yo sería cualquier otra parte. A ver cómo me convencerían ustedes a mí. Porque no es repitiendo lo que otro dijo. Y lo primero que le preguntaría a ustedes, ¿y qué argumento usaron? No, no me conteste, eso no tiene, ni vale la pena. ¿Qué argumento van a usar para que usted me enseñe danza? Menciónenme unas canciones de esas que bailan con traje folclórico. Usted se sabe algunos nombres, El viejo y la vieja. Managua linda, Managua, Managua linda Managua Managua. linda. Ajá. Sí, Temas culturales. Okay. una señora de Telpaneca, yo se las canto sin... Vamos a dejarle de tarea. Una de las tareas va a ser que nos va a hacer ahí una demostración de la señora del panel. Hermanos, escuchen. Mandamientos de hombres, no pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo. Si Dios no lo manda y si Dios no lo prohíbe, ¿quién es fulano de tal? Cualquier fulano, con título, sin título, ¿quién es ese señor a la paz? Miren, en la transfiguración estaban Moisés, Elías y el Señor Jesús. Y dijo la voz del Padre, oigan ustedes dos, a mi hijo van a escuchar. Si ya no iban a escuchar a Moisés, si ya no iban a escuchar a Elías, al más grande de los profetas y al más grande caudillo de Israel, por medio de quién se dio la ley, por medio de Moisés, el más grande de los profetas, Elías, hasta fue llevado en columnas de fuego. Okay. Si no van a escuchar a eso para poder escuchar tranquilamente al Señor Jesús, desde estarse preocupando en días de fiesta, en luna nueva, en comida, en bebida, no, es a mi hijo a quien van a escuchar. Si ni siquiera a Moisés ni a Elías, que gran respeto le tengo a Elías y a Moisés, al fulanito aquel ya me va a venir a atormentar y a hacerme pedazos. No, no, ¿entienden? No, espero que ninguno se retire. Estas cosas se tienen que hablar porque estoy induciéndolo a respetar más al Señor Jesús. Si usted cree que cualquier gato de esta vida tiene la misma autoridad del Señor Jesús, va mal, va mal. Nadie. Lo digo de esta manera, puede ser hipérbole, puede ser cierto, puede ser exageración, pero es que tiene que quedar claro el énfasis. Ni al Señor Jesús le interesaba ese tema, ni siquiera lo mencionó. ¿De dónde saca un gato que es un relajo que las mujeres se reúnan? Que es una aberración que una hermana que trabaja en educación, o sea, quiere cumplir con su trabajo que no es inmoral, no es obsceno, no es idolátrico, no es antidoctrina. No.
Entonces, ¿quién es un gato? Para compararse con el Señor Jesús para establecer prohibiciones. Cuidado, dijo Pablo, con establecer como ley de Dios esos mandamientos de hombre.